Buenas noches. Vengo en representación del CEL, Centro de Estudios Legales y Sociales, a exponer algunas cuestiones vinculadas a los dos proyectos de ley que están en debate en este Senado. En primer lugar, agradecer al bloque de Unión por la Patria por la invitación, a los senadores Mayans y Zapag por la invitación. Hay 4 puntos que quisiéramos señalar con cierto detalle. El primero tiene que ver con el RIGI, que tanto se habló en el día de ayer, en el día de hoy, pero también la semana pasada. En segundo lugar, con relación al régimen de regularización de activos, es un punto que nos llama la atención y que es posible que acá se pueda hacer algún proceso de revisión. El tercer punto es la ley de contrato de trabajo, las modificaciones que introduce el proyecto. En particular nos vamos a referir a 2 artículos que introduce el proyecto y por último la moratoria previsional, que también ya se habló en la jornada de hoy. Con relación al primer punto del RIGI, acabamos de escuchar distintas referencias a la incompatibilidad de esta propuesta con la cuestión de la falta de reconocimiento del valor de lo local, ¿no? Las posibilidades que habilita el sistema para el desarrollo de ciertos procesos de competencia desleal y también el valor de lo nacional, ¿no? Aquellas referencias al compre nacional. También escuchamos hoy en otras intervenciones que la base o la justificación del RIGI se apoya en el 75 inciso 18, la cláusula de progreso, pero no hay ninguna referencia al inciso 19 del mismo 75, que es la cláusula del desarrollo nacional, ¿no? Y las explicaciones que tiene ese artículo inciso 19 incorporado con la reforma del año 94. Pero tal vez el centro de atención que queremos plantear aquí está vinculado a que dentro de este régimen no aparece ningún requisito asociado a 2 cuestiones claves que tienen que ver con el ambiente y tienen que ver con los derechos de las comunidades que viven en los territorios sobre los cuales van a desarrollarse las BPU o estas habilitaciones vinculadas al RIGI. Y eso es algo que en este espacio se ha discutido con relación a la falta de ponderación de las facultades provinciales o las facultades locales en materia de regulación del ambiente. Pero tal vez a eso hay que agregarle también los derechos que reconoce la Constitución en el artículo 41, vinculadas a el ambiente sano que tenemos todos en Argentina y en particular las competencias que tiene este Congreso Nacional para definir políticas en materia de ambiente. En ese sentido hay algo por ahí para destacar y me parece que ya se ha planteado en otras intervenciones y tiene que ver con los tiempos, para tratar de demostrar que la cuestión ambiental o la cuestión de los derechos de las comunidades que viven en los territorios no está contemplada. Hay 2 años luego de aprobada la ley para incorporarse al RIGI. Pero lo que sabemos a partir de la experiencia de procesos judiciales, de procesos comunitarios o incluso en procesos llevados adelante en distintas provincias es que en 2 años un proceso de evaluación de impacto ambiental, tal como lo exige, por ejemplo, el convenio recientemente ratificado de Escazú,
o la habilitación de espacios o ámbitos de consulta con las comunidades indígenas lleva más de ese tiempo. Ahí ya tenemos un primer indicador. Un segundo indicador acerca de la ausencia total de la cuestión ambiental o los derechos de las comunidades en los territorios es el tiempo que se le da al propio Estado para resolver si aprueba o no aprueba el RIGI. Se le dan exclusivamente 45 días corridos. Y establece una excepción de la convocatoria a una audiencia, pero por 5 días, y dentro de los primeros 15 días de presentados los documentos. O sea, si la autoridad federal que va a resolver esta cuestión tiene que contemplar los temas ambientales, el impacto concreto sobre las comunidades donde se va a desarrollar esta BPU, no tienen plazo. No tienen plazo, porque en 45 días ni siquiera se puede hacer una consulta con las propias comunidades. En 45 días no se puede hacer ningún informe de impacto ambiental. O peor, si de acuerdo a lo que escuchamos ayer, y en función de lo que dice el proyecto, dice que durante los primeros 2 años el BPU tiene que invertir el 40% de la inversión comprometida. ¿Cómo se hace esa inversión si no hubo un estudio de impacto ambiental, si no hubo consulta previa? Van a pasar los 2 años y tal como nos advertían ayer, eso va a generar derechos de las empresas o los titulares de esos BPU a reclamarle al Estado o incluso reclamar internacionalmente. Por lo tanto, acá hay una cuestión concreta que tiene que ver con los plazos de organización de este régimen que no contempla evidentemente la cuestión del ambiente, ¿no? La segunda cuestión tiene que ver con las causales que pueden alegar las BPU para no llevar adelante la inversión. Y fíjense, el 179 aparece ahí la cuestión de la fuerza mayor. Dicen que el desarrollo concreto de las BPU en los territorios está vinculada con distintos factores. Entonces, si hay un hecho de fuerza mayor, bueno, la empresa no va a poder llevar adelante esa actividad y por lo tanto va a estar exceptuada de cumplir con ese régimen. Pero claro, cuando uno ve el concepto de fuerza mayor del Código Civil, dice que está vinculado a hechos no previstos o que si fueron previstos no pudieron ser evitados. ¿Será que la cuestión de la falta de consulta, los reclamos de las comunidades en el territorio van a entrar dentro de este paquete de fuerza mayor? Son interrogantes muy serios que plantea este proyecto. Hoy nos contaron que hay una inversión importante en Jujuy vinculada al litio que está suspendida por orden de la Corte Suprema. Y básicamente está suspendida porque no se hizo un informe de impacto ambiental. Están obligando a hacer un análisis de las cuencas hídricas que va a usar ese proyecto. No se habían hecho. Ese proceso está suspendido. Está suspendido desde el año pasado y por lo que nos contaron hoy, recién se están haciendo los análisis para llevar adelante ese informe de impacto en la cuenca hídrica. Pero también hay otros casos que tiene la Corte Suprema donde también ordenó suspensiones o hay decisiones de autoridades federales, jueces federales que ordenaron la suspensión de distintos proyectos de infraestructura. Entonces, ¿esto en qué cuenta va a entrar? Va a entrar en la responsabilidad del Estado que no le asegura a las BPU los derechos que le promete la ley. Va a entrar en la cuenta las propias comunidades que van a tener que desarrollar un esfuerzo enorme para tratar de bloquear
el desarrollo de ese proceso cuando no hay información sobre los impactos. Son cuestiones que no aparecen en este proyecto. ¿Será que se delega eso a las provincias y por lo tanto las provincias son las que van a tener que discutir con las comunidades la falta de informes de impacto ambiental? Son interrogantes muy serios que trae este proyecto. En segundo lugar, el proyecto dice que los BPU van a poder acreditar como cómputo de la inversión los inmuebles o los bienes reales vinculados a los inmuebles donde van a desarrollar sus actividades. Ustedes saben muy bien que Argentina no tiene una ley de propiedad comunitaria indígena y muchos de estos procesos se van a llevar adelante sobre territorio comunitario indígena. Entonces, sobre esos territorios se van a constituir derechos reales de usufructo. Eso es algo que no aparece y son conflictos donde las comunidades indígenas van a reclamar. Ya sabemos, y este Congreso lo votó en el año 2006, ante el avance de la frontera vinculada al agronegocio, tuvo que dictar una ley de suspensión de los desalojos de comunidades indígenas y tuvo que generar un registro para relevar las comunidades indígenas y sus territorios. A 18 años, ese registro o ese relevamiento no está terminado y muchos de los proyectos que podrían ser aprobados en el RIGI van a estar relacionados con esos territorios, ¿no? Entonces, la sugerencia, si están de acuerdo, nosotros podemos acercar, además de la decisión de ustedes de rechazar este proyecto, pero la sugerencia también es convocar a comunidades indígenas y a organizaciones ambientales para poder desarrollar esto. Y nosotros nos comprometemos, señor presidente, a ofrecerle a algunos invitados o a los distintos bloques. Con relación... No, me quedan dos temas más. Con relación le pido que vamos cerrando porque ya tiene tiempo cumplido, Diego. Muchas gracias. No, discúlpeme, tengo dos temas más que son sumamente importantes, tan importantes como el RIGI. El primero tiene que ver con el régimen de regularización de activos. Si ven el 50, y para ir directo al punto, hay un cambio sensible con relación a la regulación de la ley 27260, el anterior régimen de regularización de activos, y tiene que ver con el rol de la FIP. Acá dice, de alguna manera colaborará con los agentes o con los funcionarios públicos que tienen que llevar adelante la ley de lavado de activos, pero en aquella ley del 2016 decía que tiene la obligación la FIP de llevar adelante cuestiones vinculadas a la ley de lavados. Ahí hay una modificación que pareciera relajar las funciones que tiene la FIP con relación a este régimen y su relación con la ley de lavado de activos. La segunda cuestión, que sería la tercera, tiene que ver con la modificación de la ley de contrato de trabajo. Hay un punto que ya fue mencionado y tiene que ver con el deterioro, la desjerarquización del lugar de la registración laboral, ¿no? Y acá hubo un ejemplo muy concreto con relación a las trabajadoras de casas particulares. Pero también hay una habilitación a que cualquier persona puede registrar trabajadores, cuando la ley 24013 decía que solo el empleador podía registrar trabajadores. Y esto hay que leerlo con la modificación del artículo 29 de la ley de contrato de trabajo, que establece la tercerización de lo central del proceso productivo de bienes y servicios en Argentina.
el trabajador va a ser empleado de quien lo registre, no de quien aprovecha la mano de obra. Y esto también es algo para alertar y para traer a esta casa de debate, ¿no? A este espacio de debate. ¿Por qué decimos que es importante esto? Porque lo que está generando esta propuesta es pasar de un trabajo dentro del proceso productivo central de bienes y servicios de relación de dependencia a notas de trabajo autónomo o semiautónomo. Y esto hay que leerlo también con la figura que ya se trabajó en este ámbito del trabajador independiente, ¿no? Entonces hay una profundización de lo que conocemos como el proceso de tercerización laboral en Argentina. Y este artículo es muy delicado, muy sensible, y en ese sentido también se podrían convocar, además de lo que escuchamos de la CGT y de la CTA en el día de ayer, se podría convocar, es el artículo 88, y es la modificación del artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ya se dijo acá, hay un agregado en el 245 bis que tiene que ver con la tarifación doble del despido discriminatorio. No está mal, ¿no? Decirle al empleador que si despide a alguien a partir de una decisión discriminatoria tiene que pagar el doble. El problema es la última parte de ese artículo, que si lo leen dice, el despido dispuesto en todos los casos producirá la extinción definitiva del vínculo laboral a todos los efectos. El problema es que hay algunos despidos discriminatorios donde con este artículo vamos a darle la ventaja al empleador, que es el que lleva adelante el acto discriminatorio. Nos estamos refiriendo al despido por la opinión sindical o por la acción sindical. El trabajador quiere volver. Su acto de reparación es la vuelta al trabajo. Hay otros trabajadores que por otras situaciones de despido por ahí no quieran volver a ese ámbito que los discriminó. Pero la discriminación por la acción sindical o por la opinión sindical, lo que debe generar es el retorno al trabajo una vez que se certifica que ese despido fue nulo, que ese despido fue discriminatorio. Y esto es lo que dice la Corte Suprema, dice la ley antidiscriminatoria y lo dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Cuando hay un hecho discriminatorio, lo que debe hacer el Estado es asegurar el regreso a la situación anterior y por lo tanto restablecer la ubicación de ese trabajador dentro del proceso productivo del cual fue echado. Y esto en general sucede con grandes empresas. Si vemos la jurisprudencia de la Corte Suprema, son empresas enormes, Praxair, Cencosud, distintas empresas grandes que resuelven los reclamos laborales a partir del despido de las personas. De la moratoria, señor presidente, ya se dijo bastante, así que no voy a agregar mucho más, solo que impacta en las mujeres, ¿no? Pero hay que leerla así con una cuestión que no dije todavía, que tiene que ver con la derogación del monotributo social y con algo que ya dije, que es el deterioro de la escala o del sistema de trabajo. Cuando hablamos del proceso de tercerización, lo que estamos viendo es que se baja un piso, ¿no? Y entonces hay trabajadores que están en relación de dependencia que si esta ley se aprueba, por ahí van a estar en una relación no de dependencia, sino van a tener notas de autonomía. Y la promoción del trabajo autónomo, que pareciera sugerir ese artículo 88, modifica el artículo 29, no condice con la decisión de excluir de aquellos trabajadores autónomos que al Estado le costó tanto generarles un piso de protección, como se dijo antes, ¿no? Un piso de protección social que es el monotributo social. Entonces, son contradictorias las normas, salvo que entendamos que perjudica siempre a los trabajadores o a aquellos trabajadores autónomos que tienen la necesidad de una cobertura del Estado que les garantice sus derechos. Muchísimas gracias.